La sombra de la sangre, hace muchos siglos, en un pequeño pueblo escondido entre los oscuros bosques de Europa del Este, existía una leyenda que todos temían contar. Una historia que se susurraba en la penumbra, un relato del mal que acechaba desde las sombras de la noche. El vampiro conocido como Radu Radu no era como los demás vampiros que se mencionaban en las leyendas. No tenía colmillos largos, ni capa elegante, ni la necesidad de seducir a sus víctimas. En lugar de eso, su poder era sutil, una presencia que no podía ser vista, pero que se sentía en el aire pesado y frío de la madrugada. Durante años, el pueblo había estado aterrorizado por desapariciones misteriosas. Nadie sabía a quién o a qué culpar. Los cuerpos nunca aparecían, solo la sensación de vacío dejada por aquellos que ya no estaban. Los aldeanos decían que era obra del hombre nocturno, una entidad que solo se mostraba bajo la luna llena, acechando entre los árboles y alimentándose de aquellos lo suficientemente imprudentes como para cruzar su camino. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo, un joven llamado Luca decidió que iba a desvelar el misterio que había aterrorizado a su gente por generaciones. Estaba cansado del miedo y la desesperación que gobernaban el pueblo. Tenía el corazón lleno de valentía y la cabeza llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué nunca se encontraban los cuerpos? ¿Qué clase de criatura podía eliminar a alguien sin dejar rastro alguno? Algo no cuadraba. Se adentró en el bosque sin decirle a nadie, armado solo con una antorcha y su aguda observación. A medida que caminaba entre los árboles, el aire se volvía más espeso, como si la oscuridad misma quisiera tragarse su alma. A lo lejos, escuchó un susurro, un eco, como un murmullo lejano, pero cada vez más cercano. De repente, se detuvo. Allí, en un claro, estaba una figura. Radu, a simple vista, parecía un hombre normal, con rasgos elegantes, aunque su piel estaba pálida como la muerte. Pero lo que más le desconcertó a Luca fue la mirada. Unos ojos tan profundos y oscuros, que parecían contener la eternidad misma. Radu lo observó sin moverse. La luz de la antorcha parpadeaba y creaba sombras extrañas en su rostro, como si no fuera del todo humano. «Te he estado esperando, Luca», dijo Radu, su voz suave y melódica, pero cargada con una amenaza invisible. Luca tragó saliva. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No entendía cómo ese ser podía saber su nombre, pero algo le decía que no debía retroceder. «¿Qué eres?», preguntó, su voz temblorosa pero firme. Radu sonrió ligeramente, un gesto que no hizo nada por tranquilizarlo. «Soy lo que tus leyendas temen, lo que tus abuelos te advirtieron. Soy el hambre en la noche, la sombra que se desliza entre los árboles y el susurro en tus sueños. Soy un vampiro, Luca, y hoy serás mi invitado». Sin que Luca pudiera reaccionar, Radu dio un paso hacia él, moviéndose con una velocidad sobrehumana. Los ojos de Luca se abrieron de par en par al ver cómo las sombras parecían rodear al vampiro, como si este fuera parte de la oscuridad misma. No te acercarás a mí», Luca susurró, aunque sabía que no tenía poder para detenerlo. Pero Radu simplemente rió suavemente. «No lo entiendes, joven humano. No soy como los que temes en los cuentos. Yo no te transformo en uno de los míos. Yo te consumo. No hay huida, no hay redención, solo sangre». De repente, las sombras que rodeaban a Radu comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas, y la oscuridad misma se fundió con la figura del vampiro. Luca sintió un escalofrío recorrer su espalda y en un acto reflejo, levantó la antorcha frente a él. La luz iluminó por un segundo la figura de Radu, pero no la destruyó. Solo la hizo más etérea, más distante. Radu observó la antorcha. Un leve destello de diversión cruzó su rostro. «¿Crees que la luz puede alejarme?», dijo con calma. «Soy la noche misma, no hay fuego ni sol que me afecte. Yo soy eterno». Luca dio un paso atrás, pero algo en su interior le decía que su lucha no era con la criatura, sino con la oscuridad misma que este ser representaba. Era una lucha ancestral, una lucha que había perdurado mucho antes de que él naciera. Pero ¿cómo luchar contra algo que no podía ser tocado? Algo que era parte de la misma esencia de la noche. En ese momento, un grito lejano se escuchó a través del bosque. Era el grito de una persona, pero en vez de pavor, estaba lleno de desesperación. Luca comprendió que no estaba solo.
Había otras víctimas, otras almas atrapadas en la oscuridad de Radu. Sin pensarlo, corrió hacia el grito, pero antes de dar más de 2 pasos, una sombra lo envolvió y lo detuvo en seco. ¿A dónde vas, Luca? La voz de Radu resonó en su mente, profunda y penetrante, como un eco eterno. ¿Crees que puedes salvar a alguien? No hay escape. Solo queda la muerte, la oscuridad y yo. Luca sintió cómo la vida se le escapaba de las manos, como su cuerpo se debilitaba, y por un momento todo lo que vio fue un mar de sombras.